Bueno, vamos a ver rápidamente el Maquio, Arroyo, Barrientos, Presente. Chávez, Presente, ingeniero. Luquimia, Claros, Copas, Presente, ingeniero. Durán, Presente, ingeniero. Espinosa, Galvez, Márquez, Guzmán, Mamani, Mariscal, Baigorria, Presente, Mariscal Baigorria, ingeniero. Mariscal Chávez, Meneses, Molina, Ortega, Quispe, Rejas, Presente, ingeniero. Presente, Rejas. Ríos, Robles, Rocha, Presente, Rocha, ingeniero. Segovia, Presente, ingeniero Segovia. Vargas, Vázquez, Ingeniero Vázquez. Zavala, Presente, Zavala presente. Estrada, Presente, Estrada, ingeniero. Quispe Choque, Presente, ingeniero. Quispe Condori, Presente, ingeniero. Icona, Acasup, Galvis, Franco Mayoja, Presente, ingeniero Galvis. Presente, ingeniero Molloja. Moscoso. Bueno. Listo. Bueno, ¿cómo les está yendo con sus proyectos desde hasta mañana, no? Miércoles 12, pasado mañana. Ya nos falta mucho. Con su informe de práctico. ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui o nada? Bueno, vamos a ver lo que es pérdidas en cañerías, ¿ya? Y luego vamos a ver una presentación sobre bombas también, y vamos a ir compensando paulatinamente conforme vamos viendo la defensa, y después vamos a cursar con algunas clases de cálculo de algunas bombas, de algunos pequeños proyectos, y así sucesivamente vamos a ir cruzando, ¿ya? De la misma manera también vamos a tratar de ver algunos software de bombas, de instalaciones, que voy a ir haciendo el análisis, cosa que ustedes también lo vayan teniendo. Concepto de perfil, expresión gráfica para conocer el comportamiento de las presiones que afectan un fluido. PG es la que indica el equipo de medición, barómetro, piezómetro o más, ¿no? La presión. Este indica la presión que ejerce el aire, presente en la atmósfera, sobre un cuerpo. La representación gráfica de la presión en diferentes puntos representa un esquema llamado perfil piezométrico. Las mediciones de presión atmosférica están dadas mediante un manómetro, puede ser barómetro, presión atmosférica, célula anaerobia desellada y presión atmosférica directamente en un barómetro de mercurio. La altura del barómetro tenemos 29.2 pulgadas, 760 milímetros de mercurio, y esto es el nivel del mar, ¿no?
Los sistemas de presiones que vamos a tener, un sistema, la diferencia de altura de succión, la altura de descarga, la presión de descarga y la presión de succión. Vamos a hacer, ¿no? De esa manera. El perfil hidráulico generalmente está en función del donde nosotros como vendría a ser más o menos en el perfil topográfico, ¿no? Que se nos presenta directamente de acuerdo a la topografía de nuestro terreno que vamos a tener. Ahí hay que hacer el análisis directamente de cada una de las variaciones de altura que va a presentar. En la variación de cada una de las alturas, nosotros tenemos que ir verificando cuáles son las pérdidas que se van a presentar para poder elegir nuestra bomba que vamos a vencer todo ese sistema para llegar a nuestro objetivo principal de descarga final. Columna de elevación de nivel. La columna de elevación o de nivel es la diferencia de nivel entre dos puntos de entrada y descarga. Para evitar la confusión de la columna de nivel debe determinar usando un punto de referencia, donde H es la columna total de elevación, H es columna de elevación de descarga y la columna de elevación de entrada. Que vamos a tener HD y HE. Y no sé si ustedes han visto alguna vez cómo se saca el perfil, suponiendo, a ver, voy a ver si tengo. A ver, aquí. Bueno, si no, vamos a ir, bueno, no lo tengo aquí. Bueno, mientras vamos revisando, rápidamente, descargando, lo vamos a instalar rápidamente. Google. Vamos a ver. Lo ejecutamos o directamente vamos a ver para computadoras. Descargar el Pro computadora de escritorio. Así estaría descargado. Ya. Ya, ahora vamos a cargarlo. Yes. Bueno, mientras va descargando, vamos a seguir. ¿Ya? Va con la descarga. Vamos a ver dónde está ahora. Google. Yes. Instalado. Ah, ya está, ya está. Ya está instalado. Bueno, ya está. Vamos a ver. Ya. Bueno, ustedes están viendo toda mi pantalla dentro del Excel, lo instalado. Como es interesante la computadora, ¿no? Lo veo, Osvaldo. Vamos a ver contactos. De la sierra. Ups.
Ahí está. Ok. Bueno, aquí está, aquí es donde hemos ido, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está el estadio. Vamos a suponer que estamos aquí. Esta es la Politécnica, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una simulación rápida. ¿Quieren o no quieren? A ver, hablen pues. Ingeniero. ¿Sí o no? Vamos a ver. Sí, sí. Positivo. Vamos a suponer, ¿ok? Vamos a suponer que estamos desde el punto del árbol ahí de la Politécnica, hay un arbolito, ¿no? Ustedes han visto. Desde este punto vamos a irnos además al centrito de aquí. Desde este punto vamos a llegar hacia el borde de la cancha y luego nos vamos a ir hasta la orilla. ¿Mm? Entonces, directamente estamos haciendo una intervención entre esos dos puntos. Suponiendo que sea un canal, ¿no? Vamos a tener un canal de drenaje o que tengamos un río que pasa por acá, por esta zona. Y luego tenemos la toma que va a ir directamente hacia nuestro sistema que nosotros teníamos instalado aquí. Suponiendo que tengamos una diferencia directamente de, vamos a ver qué caída tiene, cómo se comporta. Aquí tenemos 60 metros, la longitud son 60 metros, ¿ok? Vamos a guardarlo, guardar, vamos a verlo, vamos a ponerlo, prueba 1, ¿ok? Prueba 1. Aceptar. De donde ya tenemos directamente, ¿no? Entonces vamos a ver. Ahora, queremos ver la topografía. Suponiendo, ¿no?, que estamos ahorita en clase, nosotros necesitamos gente para ver toda la clasificación de esa línea, puede ser en distintos lugares. Y vamos a ver el perfil. Aquí está. ¿Ok? Ahí no tenemos el perfil topográfico. ¿Ok? De donde nosotros podemos ver de aquí, desde el comienzo, aquí tenemos a 420 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar, ¿no? Y conforme vamos viendo 420 va a ir, si nos fijamos en la parte de abajo, ¿no? 420, 400, aquí tenemos la distancia que vamos teniendo, aquí 1.31 metros, 2.55, vamos viendo, ¿no? 4.21, 4.33. Ahora, si nosotros podemos verlo en milímetros directamente, ¿ok? O en centímetros, ahí podemos ver exactamente cuál va a ser la diferencia de altura. ¿No? Vamos viendo, vamos bajando, 420, seguimos 420. Vamos. Y aquí tenemos ya una subida, ¿no? Ya tenemos 421. ¿Sí? Ya subió. En 61.9 ya tenemos unos 421. O sea, si nosotros analizamos aquí directamente, vamos a ver nuestra línea, que esto viene a ser. Entonces podemos saber el perfil topográfico. Aquí tenemos 421, tenemos una subida, tenemos un morro que vamos a tener ahí. ¿Sí? Pero sin embargo, vamos viendo, bueno, aquí la depresión va aumentando, más arriba. Aumenta un poco, va disminuyendo. Entonces aquí nosotros para saber exactamente entre esos dos puntos, podemos saber exactamente la topografía que se presenta dentro de nuestro sistema. ¿Ok? Interesante, ¿no? Con una simple verificación que nosotros podemos hacer. Y eso generalmente se realiza cuando nosotros tenemos distancia bastante grande, podemos hacer desde Camiri hasta aquí, hasta Santa Cruz, haciendo la línea por el derecho de vía y el perfil topográfico. Exactamente. Por eso, yacimientos, algunos deben saber que las últimas construcciones que se hacen, ¿cómo se llama este software? Ay, no recuerdo, me he olvidado. Lo tengo por ahí, pero
El software es que se hace directamente toda la parte del diseño topográfico de la línea y se pasa todos los datos. Y de esa manera tienen la información por cada junta, quién ha hecho la soldadura, qué tipo de ensayo tiene, qué profundidad, todo va indicando. Entonces, de esa manera es lo que se hace en las últimas sistemas de control, ¿no? Por eso aquí, para evitar, vemos la columna de relación de nivel diferentes entre los puntos de entrada y de descarga. De una manera, en ciertos casos nosotros podemos hacer directamente con niveles de manguera cuando son cortos, pero cuando son largos, una manguera de 60, 70 metros. Y si es 1 kilómetro, la manguera de kilómetros, ¿no? Entonces, es más fácil buscar la mejor forma mediante software que se pueda directamente realizar los distintos casos. ¿Ok? Luego, las pérdidas en los sistemas. Las condiciones normales de presión de un fluido se ven alteradas toda vez que se tiene en cuenta peso del fluido, cambio de velocidad, fricción en el sistema, accionar el esfuerzo cortante. Generalmente nosotros vamos a tener en la columna que vamos a tener las pérdidas que se van a presentar, fricción, elevación o por pérdidas de presión, ¿no? Directamente en función del flujo que nosotros se va a tener en un transporte de un punto 1 a un punto 2, ¿no? La cabeza tonal disponible. La cabeza tonal disponible es un sistema, es la diferencia de alturas desde los puntos de referencia inicial y el final, menos las pérdidas del sistema. Generalmente las pérdidas dentro de cada uno de los accesorios están en función de la longitud. Y nosotros sacamos para que cuando nosotros elijamos la bomba que vamos a tener, o directamente el fluido que nosotros va a llegar desde el punto A al punto B ante una turbina, podemos observar directamente cuál va a ser el rendimiento exacto o cuál va a ser la elección de la bomba para que no pueda fallar de acuerdo al cálculo de distribución de toda la zona regada. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, la evaluación. La evaluación de pérdida que va a tener. Si se requiere establecer altura a atender, se le debe sumar las diferentes alturas de la cabeza de las pérdidas de la columna de fricción. Columna de fricción. Las pérdidas por fricción se dan a lo largo de la tubería recta y en los accesorios. Las pérdidas por fricción en un sistema depende del flujo y del número de Reynolds, ¿de acuerdo? Si es flujo laminar o flujo turbulento. El número de Reynolds es función del tamaño de tubería, velocidad del líquido y la viscosidad. La fricción del sistema abarca las pérdidas por entrada y salida de la tubería, uniones, válvulas, reducciones, medidores de flujo y la tubería misma. Las pérdidas por fricción. Las pérdidas de carga se tienen lugar en una conducción, representa la pérdida de energía de un flujo hidráulico a lo largo de la misma por efecto de rozamiento. Entonces aquí vemos distintos tipos de rugosidad que presenta cada una de las cañerías. Nos va dando directamente distintos parámetros para poder elegir el tipo de bomba que nosotros vamos a vencer todas esas pérdidas que se van a presentar a lo largo de la instalación. A continuación se resumen las principales fórmulas empíricas empleadas en el cálculo de las pérdidas de carga que tienen lugar en las tuberías. Darcy-Weisbach, 1875, Manning, 1890, Hansen-Williams, 1905, Schimeni, 1925, Escobery, 1931, Veronese Date, y la pérdida de carga sin singularidades. Según Darcy-Weisbach, una de las fórmulas más exactas para el cálculo hidráulico de la Darcy-Weisbach, por la complejidad del cálculo, el coeficiente F de fricción ha caído en desuso. La altura correspondiente a la caída de presión o a la caída por el coeficiente de fricción directamente dentro de cada uno de las relaciones que nosotros vamos a tener, va a ser el coeficiente de fricción, la longitud en función del diámetro, la velocidad y la gravedad que está indicada.
En función del caudal, la expresión quedará de la siguiente forma: 0.0286, el coeficiente de fricción, con el caudal, con el diámetro interno de la tubería y la longitud. Donde H es la pérdida de carga total de energía, F el coeficiente de fricción, L la longitud en metro, D el diámetro de la tubería en metro, B la velocidad media en metros sobre segundo, G la aceleración de la gravedad y Q el caudal. El coeficiente de fricción en función del número de Reynolds y del coeficiente de rugosidad o rugosidad relativa de las paredes de la tubería, va a ser el coeficiente de fricción, o sea, la fricción que vamos a tener va a estar en función del coeficiente por el número de Reynolds y en función de la rugosidad de la tubería. El Reynolds viene a ser igual al diámetro de la tubería por la velocidad, por la densidad, por la viscosidad del agua. Y la rugosidad relativa va a ser la rugosidad absoluta entre el diámetro de la tubería. Aquí se ve tabla y la viscosidad se consulta la tabla. Según Collier-Wright, plantea una ecuación para la pérdida por coeficiente de fricción. Es la más exacta y universal. Pero el problema radica en su complejidad y en que requiere de iteraciones. 1 entre la raíz de la rugosidad es igual a menos 2 logaritmos de la rugosidad absoluta entre 3.71 por el diámetro más 2.51 entre números Reynolds y la raíz del coeficiente de fricción, ¿no? Moody en 1944 consiguió representar la expresión de Collier-Wright en un abaco de fácil manejo para calcular el coeficiente de fricción en función del número de Reynolds y actuando la velocidad relativa como parámetro diferenciado de la curva. Entonces aquí sacamos directamente en función del número de Reynolds, que va a ser el tubo laminar o tubo turbulento. Aquí la rugosidad que vamos a representar, el número de Reynolds que vamos a tener aquí, y vamos a tener los coeficientes de fricción de acuerdo a las distintas curvas que vamos a tener, ¿no? De esa manera. Aquí también tenemos la rugosidad, concreto, plástico, fierro fundido, y todo. Y aquí tenemos el coeficiente de fricción en función de la velocidad y el diámetro de la tubería. De 10, 15, 20, comercial, vieja comercial usada, tubería nueva, muy lisa, cada uno, ¿no? Aquí tenemos las distintas velocidades. Vemos aquí qué diámetro es y qué tipo de tubería. Entonces, vemos si es 1.8 y tubería nueva, entonces va a ser 225, ¿no? El coeficiente de fricción, solamente para el agua, ¿no? Las pérdidas por fricción, según Darcy-Weir, ya hemos visto en función de la pérdida de la altura por pérdida de fricción, es igual al coeficiente de fricción, L sobre D, la velocidad sobre D. Aquí vemos un ejemplo muy concreto que indica. En una tubería nueva de 1000 metros de longitud y 50 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces hacemos la relación, 1000 entre 50. Se ha determinado que la velocidad media del flujo es 2.5 metros por segundo. Si el valor de la gravedad, bueno, sabemos que es 9.81, calcula la pérdida por fricción según Darcy-Weir. ¿Okay? Ya directamente aquí podemos encontrar la pérdida de fricción si tenemos casi todos los parámetros. ¿Ok? Aquí nos indica el tipo de
de tubería, ¿no? Aquí, de tubería nueva, ¿no? Entonces le dimos aquí tubería nueva de 25, ¿no? 25, tubería nueva. Vamos a ver, tubería nueva, el coeficiente va a ser de ¿cuánta velocidad? 2.5. Aquí tendremos que hacer la iteración. 25 va a ser entre, es todo tubería nueva, son 190, ¿no? El F. ¿Cuánto sale? ¿Ah? ¿Quién está atento? A ver, Chávez. ¿Sale o no sale? ¿Ah? Ya fue. Tendríamos 1000 entre 50, ¿no? Igual sería 20. Por la velocidad, por... ¿Cuánto? 1000 ¿Cuánto es no la- sería 1000 entre 0.50 ingeniero, porque está en centímetros de 50. Ah, sí, centímetros, sí. ¿Cuánto sería? Entonces, metros 1000 entre 0.5, igual, tendríamos 2000, ¿no? Por... Esto va a ser, paréntesis, 2000, por paréntesis, por paréntesis, 2.5 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, cerramos paréntesis, entre 2 por 9.81, ¿no? Igual 61.000, ¿no? ¿Sí? ¿Y aquí cuánto daría el valor tabulado por 10 al menos 4? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Cuánto saldría? ¿Mm? $637. Lo que pasa es que está mal el paréntesis. $637. ¿Cuánto vendría a ser F? Aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo. Tubería nueva, dice. 190, ¿no? Esto por... Y 25, 2.5, 190. 190, expresión, menos 4, igual. 12, ¿no? ¿Ok? ¿Qué dice Mariscal? ¿La ha sacado o nada? Puta madre. Entonces, Una consulta, ingeniero. sí. ¿Esos 190 dónde sacó? Aquí pues, de la tabla, pues dice 25, ¿no? 2.4, 25, 2.4, aquí dice 190. Ah, ok, ok.
Y aquí dice el valor tabulado por 10 a la menos 4, dice, ¿no? Aquí. Ese valor le pones, aquí está tabulado en esta tabla, y lo multiplicas por 10 a la menos 4, va a salir, o sea, 0.290, ¿no? No sé. ¿Sí? ¿Sale o no sale? Sale, ingeniero, sale 12.10. Sale 12.10. ese resultado. Entonces, esa es la diferencia de altura que uno tiene que tener de 12, ¿no? Directamente, si se fijan, es lógico, ¿no es? Son 1000 metros, son casi 1 kilómetro, ¿no? ¿Sí? 1 kilómetro, pues, ¿no? Entonces, ese es el valor que directamente sale de altura. Entonces su bomba ya no, aunque sea 10 metros que tenían para poder elevar, entonces ya no va a ser 10, va a ser 22 metros de altura. ¿No ven? Y de esa manera. Continuamos. La ecuación de Marin se suele utilizar en canales. Bueno, para el caso de las tuberías son válidas cuando el canal es circular y está parcial o totalmente lleno, o cuando el diámetro de la tubería es muy grande. Uno de los inconvenientes de la fórmula es de que solo tiene en cuenta un coeficiente de rugosidad, N, obteniendo empíricamente y no las variaciones de viscosidad con la temperatura de presión, que es la siguiente. La pérdida de carga o de energía, un coeficiente de rugosidad, por el diámetro, por el caudal y la longitud. Entonces, claro que el caudal elevado al cuadrado y el diámetro elevado a 5.33. De esa manera. Según la fórmula de HW, para tuberías rugosas con regímenes de transición o turbulentos y aguas de presión recomendadas para diámetros cuyos valores oscilan entre 50 y 3.500 milímetros, B, vamos a tener que es igual a 0.355 CD elevado a 0.63 y J elevado a 0.52. De la fórmula Hansen-Williams con un factor numérico de unidades métricas es la siguiente. J es igual a 10.63, el caudal de 1.852 por C menos 1 por 1.85 y D menos 4.87. Valores de DC, nosotros directamente aquí, por ejemplo, ya son constantes, ¿no? De 135 a 150, para fundición modular. 152 acero, hormigón pretensado, fibrocemento, plástico, fundiciones y PVC. Vamos a ver aquí, dice una tubería lisa, dice, de PVC, de 30 centímetros de diámetro, transporta 900 litros por segundo de agua. ¿Cuál será la pérdida de altura a 1200 metros de tubería? Mediante la fórmula de Darcy y B, utilizando la fórmula Hansen-Williams. No, bueno, ese ejemplo, no sé si está resuelto. No está resuelto. No, voy a explicar la fórmula, no hay problema. Tenemos la fórmula que teníamos que explicar. Esta fórmula sacaríamos directamente de acuerdo, reemplazando, ¿no? Y luego utilizaremos la fórmula de Darcy, lo que hemos hecho anteriormente. Las pérdidas por contracción. Para una contracción repentina en el área de la sección transversal de un conducto, la pérdida de energía mecánica debido a la fricción para flujo turbulento es H es, o sea, la pérdida de energía es igual a K, la constante K, elevado a C, por, tendríamos aquí la velocidad, 2 de salida al cuadrado por la gravedad, ¿no? Aquí ya tenemos coeficiente de pérdida por contracción repentina para flujo turbulento.
de 1 de 2, o sea, sacamos la relación de 1 de 2 de acuerdo a la variación de diámetro que presentamos dentro de la tubería. La velocidad, distintas velocidades. Aquí tenemos en metros sobre segundo, aquí sobre pie sobre segundo. Y vamos a tener directamente el coeficiente, ¿no? La pérdida, ¿no? Directamente ya para distintas velocidades, distintas variaciones de diámetro. Okay. Pérdidas por ensanchamiento, ya vendría a ser la inversa, ¿no? En el caso del conducto de cualquier sección transversal, las pérdidas de presión por ensañamiento repentino con un flujo turbulento están dadas por la ecuación de Borda-Carnot. H está en función de la diferencia de velocidad de ingreso sobre la velocidad de salida, que va a ser siempre mayor que la de salida, elevado al cuadrado con respecto a la gravedad. De donde sacamos V1, la velocidad en 1, va a ser esta aquí, entre la gravedad y en función de la relación de las áreas. Puede describirse la función Kc y los diámetros de la tubería. Kc viene a ser la constante en función de la velocidad de ingreso con respecto a la gravedad que vamos a tener. Coeficiente de pérdida por ensanchamiento repentino del flujo, D2 entre D1, en este caso D2, el mayor está, en el otro era D1 sobre 2, ¿no? D1 sobre 2, este es D2 sobre D1. Esa relación que nosotros vamos a tener, en función de la velocidad, sacamos las pérdidas por una altura que nosotros tenemos que considerar como pérdida. ¿Ok? Calcule la pérdida por ensanchamiento con un caudal de 150 litros. Calcule la pérdida por contracción. Vamos a ver. Bueno, son solamente ejemplos que podemos resolver posteriormente. Las pérdidas por accesorios. Las pérdidas adicionales de presión por fricción producidas por aditamentos accesorios y válvulas se justifican expresando las pérdidas, ya sea como una longitud equivalente de la tubería recta en diámetros de tubería. La longitud con respecto al diámetro. O como la cantidad de carga de velocidad acá, pérdida en las tuberías del mismo tamaño. Entonces tenemos H va a ser igual acá por la velocidad al cuadrado entre la gravedad. ¿No? De esa manera. De donde aquí nosotros podemos ver tipo de accesorio y válvula. De 45, un codo de 45, 0.35, de 45 radio largo, de 90 estándar, radio largo, cuadrada, codo de 180, el retorno cerrado 1.5, T es estándar, acoplamiento, válvula de compuerta, válvula de diafragma, entonces distintos tipos de accesorios. Eso es simplemente para como la parte de introducción a lo que hay pérdida, ¿no? Pero generalmente ustedes se consiguen una tabla de pérdidas donde les va a dar la altura correspondiente de cada uno de los accesorios del procedimiento. ¿Ok? De esa manera. Más que todo era para observar y ver cuáles son los estudios y análisis que se hacen para realizar las tablas correspondientes de pérdida. ¿Ya? Bueno, quería mostrarle pues directamente esto. Lo que pasa es que traté de instalarlo en mi software y no me corre, ¿no? Mañana lo voy a llevar para que me lo corrijan y ya en la próxima clase les voy a enseñar a hacer toda la parte de diagramaciones y más algunos tipos de software de bombas que tengan, bombas y turbinas. ¿Alguna consulta? ¿Mm?
Hay muchas Oh, cosas claro. bonitas. Hay muchas cosas bonitas que se pueden ver, pero pucha, es el tiempo la cosa, ¿no? Ahora vamos a ver este de bombas. Pucha. Bueno, lo ven ustedes, ¿no? Me van a ir indicando. Se ve, se ve. Bueno, esta es una presentación, por ejemplo, dice mecánica de fluidos, tema de impulsión de fluidos incompresibles, ¿no? De la Universidad de Alicante. Las cargas del sistema, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un sistemita que va indicando cómo es el funcionamiento de la parte cuando es de succión positiva, ¿no? Entonces, nos fijamos aquí la diferencia de altura del nivel del tanque. Nosotros tenemos Z1 y la descarga en Z2. En el intermedio tenemos la bomba. Tenemos el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. ¿No? Lado de la aspiración y lado de la impulsión. ¿Cuál nosotros realizamos? Directamente el funcionamiento, ¿no? Al realizar este sistema que estamos haciendo de bombeo de un punto 1 al punto 2, vemos el lado de la aspiración y el lado de la impulsión, o el lado de la descarga, ¿no? Entonces, carga de aspiración y la carga de impulsión, el lado de descarga, en función de la velocidad de rotación que nosotros vamos a tener en nuestra bomba. Muchas veces se nos presentan ciertos casos. Por ejemplo, que nosotros tenemos un tanque de almacenaje y nosotros vamos a realizar el transporte hacia a un punto 2, en el cual nosotros vamos a poder realizar algún tipo de uso para riego o directamente para alimentación de una población, ¿no? En el cual nos muestra directamente el sistema que nosotros tenemos, el lado de aspiración, el lado de descarga, en una gráfica de altura-longitud, ¿no? Eso nos va a presentar. El punto 1 que nosotros tenemos, directamente tenemos un H1, puede ser el Z1, el punto de succión que vamos a tener del nivel positivo dentro de nuestro sistema, ¿no? Luego va a bajar nuestro fluido hacia el punto 3. Entonces tenemos una bajada, ¿no? Bajada de altura hacia un punto de la línea 0, que debemos tener en este caso. Luego, una vez pasamos al punto 4, entonces tenemos directamente una subida para vencer nuestra descarga, de acuerdo a dónde nosotros vamos a ir a llevar nuestro fluido. Entonces, de esa manera se presentan las gráficas en función de la altura y la longitud donde vamos a llevar el producto, ¿no? Entonces, vamos. Hacemos H1, H3 es igual a HA, o sea, el nivel de acción donde tendríamos, en el punto de la bomba, donde vamos a tener una diferencia de caída que se va a presentar en esta parte. En este caso ya tenemos la presión 3 que va a tener en función de la gravedad y la densidad de nuestro fluido. Y tenemos la velocidad en 3, que tenemos aquí, al cuadrado entre 12, ¿no? Entonces, esa debe ser la altura que nosotros tenemos en H3 o HA, ¿no? Luego tenemos la subida, que va a ser de H4 a H de impulsión, ¿no? Que vamos a subir directamente porque nosotros con la bomba le estamos dando el empuje y la presión necesaria para que pueda vencer directamente para llegar al lugar de descarga, ¿no? Entonces estamos por arriba del punto de H2 que nosotros tenemos que llevar más arriba para que directamente tengamos podamos vencer toda la pérdida que se va a presentar para llegar a la descarga final de nuestro tanque, ¿no? B4 es igual a B3. La presión 4 que tendríamos nosotros que vamos a tener aquí en presión 4 tiene que ser mayor a la presión 3. Entonces,
ahí vamos a tener que la presión 4 va a ser mayor, ¿no? Mucho mayor, ¿no? Entonces, esa de aquí, la velocidad que nosotros tenemos en estos dos puntos va a ser igual, ¿no? Entonces, directamente ya tenemos que hemos subido más, en el cual tenemos la H final de descarga, la H para vencer directamente para poder llegar a llenar nuestro sistema, ¿no? Y hacemos que tenemos la descarga final directamente en nuestro tanque de distribución. Vamos a ver, ¿no? De esa manera. Donde H4 va a ser mayor a H2, ¿no? Entonces H4 se supone que nosotros tenemos que darle una mayor altura de descarga para que pueda directamente poder vencer todo y podamos llegar directamente a llenar nuestro tanque, ¿no? Ahora, cuando tenemos succión negativa, vamos a ver. De esa manera. Velocidad 1 va a ser 0, la presión 1 va a ser presión atmosférica. Z1 va a ser menor a Z3, entonces hay una diferencia. Z3 igual a Z4, estamos en la misma dirección. Y Z4 va a ser menor a Z2, donde la velocidad en 2 va a ser 0 y la presión 2 va a ser una nota. Entonces, la presión atmosférica, ¿no? Empezamos en 1, la presión atmosférica que vamos a tener, en función de la gravedad y el peso, la densidad, perdón. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener una fuerza adicional para poder vencer la succión que vamos a tener. De esa manera, entonces, vamos a llegar al punto 13. Entonces, aquí tenemos una fuerza de succión que vamos a realizar para que podamos directamente tener una descarga y vencer para poder llenar nuestro tanque en 2. En esta parte, directamente es el 3 y el 4, va a ser el mismo nivel. Y aquí ya nosotros hacemos la subida de presión para llegar al punto 2. Entonces tenemos H1, y vamos a tener directamente una caída de presión directamente de H1 hacia 3, de aquí, debido a la succión que vamos a tener. Tenemos aquí la presión en 3 va a ser menor. Tenemos una altura y tenemos directamente ya la velocidad de succión que va a presentar dentro de la bomba, ¿no? Luego hacemos H4, o sea, la altura máxima de la bomba que va a tener, o sea, la altura de H de impulsión de acuerdo al funcionamiento de la bomba, donde vamos a tener Z4 y la presión que directamente va a ser mayor que nosotros vamos a incluir para poder vencer directamente todas las pérdidas y descarga y altura de nuestro sistema, ¿no? Luego llegamos hasta el punto H2. ¿Sí? De esa manera. Entonces, de esa manera es el comportamiento de la curva que nosotros vamos a presentar en función de la función negativa. ¿No? Donde tenemos que H1 va a ser menor a H3, H1. No, perdón, H1 tiene que ser mayor porque tenemos la aspiración, ¿no? Tenemos que hacer directamente que nuestra bomba, entonces, para que pueda vencer esta diferencia de altura, tenemos que directamente darle mayor presión para que pueda vencer y llegar a llenar nuestro sistema. Donde la velocidad en 3 va a ser mayor que en 1, ¿no? Entonces, esa velocidad en 3 porque tenemos que vencer, ¿no? Esa succión, ¿no? Entonces, igual las alturas van a tener una diferencia. De Z3 es mayor a Z1, ¿no?
la presión 3 menor a P1 y la presión 1 debe ser igual a la presión atmosférica, ¿no? Bien. En este caso, aquí dice, nos presentan cavitación, ¿no? La cavitación, de acuerdo a la explosión de las burbujas, tenemos una burbuja debido a la depresión que se va a presentar en el punto, en este punto de aquí. Entonces la burbuja que entra empieza a contraerse y se rompe. Entonces al romperse hace directamente un golpe en las aspas de la bomba y eso hace que empiece a desprenderse los granos para que y empieza a verdejar de esa manera. Representa desgaste. La parte del nivel de la curva de nosotros nos va a presentar, en este caso, el NPSH disponible con el requerido. Nosotros vamos a ver la relación de acuerdo a las curvas. El NPSH disponible con el requerido, donde el cruce va a ser el óptimo que nosotros vamos a tener para vencer directamente la función con nuestra bomba. Donde la potencia suministrada va a ser un trabajo por en este caso, ¿qué viene a ser M? ¿Mm? ¿Qué es M? Caudal másico. El caudal másico, ¿no? No tenemos que eso directamente debe ser igual a la gravedad por la altura, la densidad y por el caudal, ¿no? La potencia suministrada al fluido va a ser igual a la potencia consumida por la bomba, que no tenemos, ¿no? Donde tenemos que el motor, la bomba y el fluido, que nos va a presentar. Tenemos la energía, el rendimiento eléctrico que se va a presentar, esa energía del motor hacia la bomba que va a aumentar, debe ser el rendimiento mecánico. Luego, la energía que va a tener de la bomba al fluido va a ser el rendimiento hidráulico, ¿no? De esa manera. Todo debe ser el rendimiento total de la bomba. Entonces, esa multiplicación directamente de los rendimientos que nosotros vamos a tener el rendimiento total de la bomba. ¿Sí? Y luego, más de la red eléctrica hacia el fluido, el rendimiento total. Donde tenemos la potencia suministrada al fluido, que hemos visto ya anteriormente, la potencia consumida por la bomba, la potencia consumida por la bomba, la potencia suministrada al fluido por el rendimiento total. Reemplazando G por H por la densidad por caudal, va a ser entre el rendimiento total, ¿no? Las formas de impulsión. Vamos a tener de desplazamiento volumétrico del fluido, impulsión mecánica por fuerza centrífuga, transporte, cantidad de movimiento de fluido secundario y acción del campo magnético, debido al motor eléctrico, ¿no? Máquinas para impulsión, líquidos, bombas. Para gases, ventiladores, sopladores o compresores. Donde las bombas están desplazamiento volumétrico, la impulsión mecánica y fuerza centrífuga. Las bombas se nos clasifican, y se lo hemos visto, desplazamiento positivo o las turbobombas. Tenemos las alternativas y las rotatorias. Las alternativas son de pistón y de diafragma, y las rotatorias rueda dentada, lóbulos, ruedas excéntricas, paletas, tornillos, hélices, salomónica y peristálticas, ¿no? Turbobombas, centrífugas axiales y helicocentrífugas. Las bombas alternativas de pistón son cilindros y sus válvulas. Una determinada presión. Estas son generalmente este tipo de bombas son bombas de presión, ¿no? Inicio, válvula de descarga.
Tenemos un ejemplo, ¿no? Admisión, descarga. En cambio, en los motores de admisión, compresión. ¿No? La forma alternativa de pistón, descarga, carga, descarga, carga, descarga. ¿No? Tenemos aquí el pistón que directamente son las válvulas de admisión y descarga, ¿no? Émbolos de acción doble. Vamos a tener admisión, descarga, ambos lados, ¿no? Admisión, descarga, admisión, descarga. Alternativamente, ¿no? En este caso, el anterior que teníamos era descarga, carga, descarga, ¿no? En este caso vamos a tener carga completa, carga completa, carga completa. No hay espacio en ambos lados. Así, de esa manera. Dos cilindros de acción doble, carrera completa, carrera, bueno, debe ser de 2 cilindros. Y directamente haciendo la intervención, nos va a dar mucho más intermitente cuando tengamos doble cilindro, ¿no? Casi va a ser una sola línea, ¿no? Constante. No va a haber pausas dentro del sistema bombero. Más seguido, ¿no? Más constante. Entonces, eso es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Las ventajas: caudales constantes en periodos largos, presiones elevadas a la salida, impulsión de líquido muy viscoso, rendimiento volumétrico superior al 90. Las desventajas: no bombea líquidos con sólidos abrasivos, tamaños grandes, elevado costo inicial y de mantenimiento. Sí, porque los pistones, ¿no? Y las válvulas constantemente tienen que cambiar. Las de diafragma es que no entra en contacto con el líquido, directamente tenemos algún sistema que puede ser algún material como polipropileno, goma, puede realizar. Una membrana flexible, que se va a presentar de esa manera, ¿no? En este caso no se tiene contacto directamente con el pistón, con el medio que estamos bombeando, ¿no? Y eso comprime, descarga. Entonces, admite, de esa manera, ¿no? Vale, bueno, ya se ve. Ventaja: es fácil evitar fugas, impulsión de líquidos tóxicos o peligrosos, corrosivos y con sólidos abrasivos. Ese tipo de bomba lo utiliza bastante los de construcciones, ¿no? Las bombas de hormigón, de esa manera. Tira corta del diafragma y riesgo de rotura, costo de mantenimiento elevado. Bombas rotatorias de ruedas dentadas, entrada, descarga, entra, nuevamente por acá, nuevamente por acá. Entrada, hace el giro, llena y descarga, ¿no? Esto viene a ser la bomba, ¿no? Que hace la admisión, agarra directamente cada uno de los engranajes y lo va impulsando por la carcasa y lo va a sacar directamente hacia la parte de descarga. Admisión, descarga. Bombas rotatorias de lóbulos. Entonces, esto lo que hace es, entra el medio, de acá lo agarra y descarga, ¿no? Entra y ya, entra luego por otro lado y descarga, ¿no? Ingresa, gira y descarga. Entonces, aquí tenemos una bomba rotatoria de lóbulos. ¿Ok? Vale. Entonces, tenemos emisión, gira, descarga. Por un lado y por el otro lado. De sombra. Entra, descarga. Y el otro por el otro lado.
Bomba rotatoria con rueda excéntrica. Tenemos aquí distintos centros, tanto para el rotor como para la carcasa. Entonces tenemos la entrada, al girar, lo va sacando, dejando por esta zona, ¿no? Gira hacia este lado, llena y lo descarga, ¿no? Entonces va a girar. Perdón un momentito. Hola, Ingrid. Ay, yo sé que estaba en clase. Dígame. Ay, ahorita le llamo unos ratitos, estoy en clase. Ya, le llamo un ratito. Ya. Entonces vienen a ser las ruedas excéntricas. Donde tenemos que el ingreso y salida, ¿no? De paletas, tenemos un centro y que directamente el desplazamiento debe ser las paletas, ¿no? Entonces, entrada y se va desplazando las paletas. Ingresa y el girar la rueda y lo va a sacar. Y aquí tenemos las bombas de paleta. ¿Ok? Entonces, el funcionamiento debe ser, en este caso de este lado, saco. Las paletitas se expanden y se contraen. En muchos casos lleva aquí unos fuelles, ¿no? Unos resortes. ¿Ah, acabó? Ah, no, sigue todavía. Bombas de tornillo. De entrada, va girando y esto lo va llevando y saca hacia este lado. Ingreso, gira, llena, vamos a buscar. Ese tipo de bombas, bueno, no utilizado, bueno, eran los compresores de tornillos, ¿no? Esos son para la parte de neumáticas, ¿no? O para refrigeración. ¿No? De esa manera, los tornillos, ¿no? Una bomba rotatoria. De hélices solomónicas, ¿no? Donde gira, va a agarrar y descarga. Solo y descarga. Directamente, una forma del rotor es muy diferente, ¿no? Ingreso, gira, descarga. Esta, la peristáltica, la que vimos la anterior vez, era la que utilizan en el laboratorio, ¿no? Directamente es un lóbulo que tiene sus rueditas de acá, y entonces va agarrando y descarga, ¿no? Emite y descarga, emite y descarga. Entonces, generalmente eso se emplea para dosificadores, ¿ok? Entonces esto gira y lo que agarra directamente en el rango que ha ingresado el líquido, entonces, o sea, son capacidades exactas que va haciendo, ¿no? Aquí las turbomáquinas vendría a ser bombas centrífugas y bombas axiales que usan calle, ¿no? Se gira directamente, que va a ser este eje, va a girar, va a cortar y va a descargar, ¿no? De relación altura caudal, de alto, deben ser las centrífugas, las axiales de relación altura caudal, bajo, y las helicocentrífugas deben ser intermedias. Las centrífugas generalmente es lo que dice que la altura caudal, bueno, no tanto la altura, pero generalmente el caudal lo que se utiliza, que son las que sirven para llenado, para cualquier sistema de pruebas hidráulicas de grandes caudales, ¿no? De esa manera. En cambio, si quieren llenar ustedes grandes caudales con una bomba de pistón, no lo llenan nunca, ¿no? Con este es mucho más rápido. En este caso, la axial vendría a ser de esta manera, y con este debe ser vaya.
está sobrepuesta, ¿no? Esta viene a ser la helicocentrífuga y la otra no se ve. Axial, entra y sale, ¿no? Esta entra axialmente y sale radialmente. Centrífuga de voluta, de entrada rodete, tenemos la voluta y el rodete que nosotros vamos a tener de esta manera. Centrífuga con difusores, tendríamos difusores en el cuerpo que hace que sea mucho más eficiente, ¿no? En este caso nosotros tenemos con la manera que esta agarra la admisión, lo lleva, ¿no? Tipo de rodete abierto, semiabierto y cerrado. Semiabierto que tiene un plato a un lado y cerrado que tiene ambos lados. Dice que no tiene ningún tipo de plato. Los tipos de rodete, en este caso tenemos el abierto, semiabierto, de aspiración sencilla, de aspiración doble, tipo caracol, dependiendo de la capacidad que nosotros vamos a tener y del tamaño también, ¿no? Ventajas: construcción sencilla, bajo costo inicial y mantenimiento. Sin válvulas en el cuerpo de bomba, acoplamiento a motor eléctrico, fabricación conjunta de ambos, a mayor velocidad de giro, menor tamaño, funcionamiento muy estable, puede trabajar con la salida cerrada, puede manejar líquidos con sólidos de suspensión, no proporciona presiones elevadas, bombas de múltiples etapas más costosas, solo operan con alto rendimiento en un pequeño intervalo de condiciones, caudal presión, válvula de retención en línea de aspiración para que el líquido no vuelva al depósito al detener la bomba, bajo rendimiento con líquidos muy viscosos. Tenemos la parte de los vectores de velocidad, ¿no? La velocidad angular que nosotros vamos a tener. Y tendríamos la velocidad tangencial, la velocidad radial, que vendría a ser esta aquí, y tendríamos la resultante, en función del ángulo que tendríamos de rodeo. La resultante, ¿no? Tenemos al ingreso, al medio y a la salida. ¿Sí? O sea, al contrario, ¿no? Perdón, el ingreso es por acá, ¿no? Por esta parte. Por la parte central y luego la salida. Altura teórica real es proporcionada por la bomba centrífuga. Tenemos a una determinada altura, A, B, de acuerdo al caudal, y la altura en función del peso físico AB. Voy a presentar de esa manera la altura que nos da directamente la curva H resultante, que vamos a tener A más BQ más CQ, haciendo una relación. Tenemos una altura en A, de acuerdo al peso específico que vamos a tener de acuerdo al tipo de fluido que vamos a tener y el resultante que vamos a tener, ¿no? La altura proporcionada por la bomba centrífuga. La HR va a ser igual a A menos BQ menos C. A, B y C son constantes, ¿no? Una ecuación de segundo grado. Curva característica de la bomba centrífuga, vamos a tener la carga total, la capacidad y la potencia, ¿no? Y aquí tenemos el rendimiento. La carga total, nosotros tenemos aquí, ¿cuánto es? Vamos a tener que sea 32 más o menos, ¿no? Y en este caso nosotros tenemos el rendimiento, que nos va a presentar en función de esta curva, vamos a sacar. Rendimiento máximo, vamos a tener cuánto va a ser la capacidad o el caudal que nosotros vamos a presentar, de acuerdo a un determinado, que generalmente estas curvas nos entrega el fabricante, ¿no? De acuerdo a la fabricación de esa bomba. Luego la curva de la potencia, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos sacar cuánto de potencia tenemos, ¿no? En función del máximo rendimiento.
Zona de distribución de la potencia de una bomba centrífuga en capacidad de la bomba y la potencia del freno y la potencia teníamos el rozamiento, potencia del freno y el rozamiento inconveniente. Que tenemos vamos a tener una pérdida directamente de la potencia que nosotros estamos indicando. Entonces va a bajar. Rozamiento en disco va a seguir bajando. Fugas del líquido. Tenemos una bajada también. Rozamientos. Tenemos una bajada. Entonces ahí ya tenemos la capacidad de la bomba en función de qué vamos a tener, qué potencia. Al choque va a tener directamente la potencia absorbida. Nosotros vemos directamente las curvas. Observamos, ¿no? Potencia absorbida por fluido va a ser esa curva. ¿Por qué? Por estas condiciones. Por esto. Que va directamente cayendo. Sigue cayendo, rozamiento del disco. Fuga líquido. Por rozamientos. Luego hacemos una línea, los choques que se van a presentar internamente y directamente ahí aparece la línea, la potencia absorbida por el fluido. Entonces, se tiene bastante pérdidas dentro por las distintas circunstancias que presentan dentro del funcionamiento, ¿no? De todo lo demás, si se tiene potencia del freno, la pérdida. Si nosotros hacemos nuestra curva, teóricamente, bueno, excelente, otra bomba es esta, pero sin embargo, consumamos todo lo demás y esta se transmite. Es lo mismo que ocurre con un motor también, ¿no? Si mandáramos todo la potencia, la generación del combustible sea al 100%, no necesitaríamos tanto para un motor, ¿no? Pero sin embargo, apenas el 38% es lo que da, ¿no? El rendimiento. Lo demás es pérdida. Altura proporcionada por la bomba centrífuga. Curva de bomba. Curva del sistema. El punto de operación, que es el punto de equilibrio que vendría a ser el caudal, nos va a dar una determinada altura, ¿no? La asociación bomba centrífuga en serie. La bomba, digamos el sistema y la asociación de bombas en serie, ¿no? Entonces directamente ahí ya sacamos la función del caudal, vamos a tener una determinada altura. Asociación de bombas centrífugas en paralelo. Tenemos el sistema, lo que nosotros vamos a tener, la altura que se nos va a presentar ahí. Tenemos la curva de la bomba 1, vamos a ver la bomba 2. Entonces tenemos la bomba 3, donde tenemos bomba 1, bomba 2, las dos curvas, caudal 1, caudal 2, donde tenemos el caudal total para poder ver dónde nosotros vamos a funcionar. Qué caudal vamos a tener en función de las bombas que estamos poniendo, ¿no? Bomba en paralelo. ¿Listo? Bueno, esto ya lo vamos a ver. Bueno. ¿Qué más? ¿Preguntas? Una pregunta que la Politécnica hasta qué hora Desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Pueden ir ustedes a las 9 y ya está. Hablan con... no sé qué. Ay, ya no. Bueno, muchacho, o David Rosado o Cabello también está ahí. Yo de repente mañana esté por allá también. Voy a llevar. Estoy con
los proyectos para transmisión 1 para hacer una generación de hidrógeno, para hacer funcionar algunas movilidades ahí. Tengo que hacer las celdas. ¿No se animan a alguien a hacer una generación de hidrógeno? No se escucha, Rocha, bien entrecortado. Parece que estuvieras... ¿Generación de qué dijo? Disculpe. De hidrógeno. Para hacer funcionar la... Yo tengo ya ya conseguí los inoxidables. Lo único que hay que hacer es buscar un envase de una batería o un buen envase que sea durito, armar, soldar ya con TIG, voy a soldar con TIG, y se va a hacer el armado, y luego colocar el medio, un transformadorcito, conseguiste, o con una batería misma de ahí. Ahí hay baterías que puede conseguir. Hay recipientes también, hacer la conexión al recipiente, luego conectar al motor. Y nada. Me avisa, ¿ok? Listo, jóvenes. Bueno, me cansa. Marijal tiene la culpa, me hace trabajar demasiado. ¿No, Marijal? Sí, ingeniero, no. Estoy trabajando igual, ingeniero. Estoy ocupadísimo esta semana. Vas a tener que pasarme la mitad del sueldo. Es para año nuevo, pues hay que ahorrar los quintos. Miércoles. Ya pues. Me avisan si quieren hacer alguna cosa para que los apoyen sobre el proyecto. Es interesante hacer una cosa bonita. Ya, ingeniero, le avisamos. Vamos a estar coordinando con los compañeros. Listo. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Por acá tienen examen. Hasta luego, hasta luego.
Chao.